Hola, bienvenidas al tercer video donde te estoy enseñando a tejer un suéter top down con agujas circulares a medida y con vueltas cortas. Si no has visto todavía las dos primeras partes del curso, te dejo acá arriba el enlace para que vayas a verlas. En el video anterior entonces terminamos el cuello, lo cosimos, luego hicimos todo lo de las vueltas cortas, que es para que nos quede la espalda más arriba que la delantera, así nos queda esta bajadita. Y luego teníamos que continuar tejiendo, aumentando hasta alcanzar la altura del canesú. En este video entonces vamos a continuar y vamos a medirnos el canesú, vamos a verificar que la medida sea la correcta, luego vamos a separar el canesú en cuerpo y en mangas. Y vamos a tejer el cuerpo. Para esto vamos a hacer primero unos cálculos para saber cuántos puntos debemos montar para la sisa. Y tendremos que tomarnos una medida nueva que será la del contorno del pecho. Para tomarnos la medida vamos a necesitar la cinta métrica y nos la vamos a poner así, rodeándonos todo el pecho, todo el contorno del pecho. En mi caso son 89 centímetros. Y a esta medida vamos a agregarle holgura aumentando centímetros. Acá tú puedes decidir qué tan grande o qué tan ancho quieres que te quede el tejido. Si tú quieres que te quede bien holgado, entonces le vas a sumar entre 15 y 20 centímetros. Y si quieres que te quede suelto, pero no muy holgado, entonces vas a sumarle entre 5 y 10 centímetros. Yo le voy a agregar 15, por lo cual mi medida final será de 105 centímetros. Y esa es la medida con la que vamos a trabajar para los cálculos. Bueno, acá ya terminé el canesú. Ya me lo medí, ya estoy contenta con el largo que tengo. Si a ustedes no les da el cable para medírselo, entonces pasen todos los puntos a un hilado auxiliar, así lo podrán hacer. Es muy importante irnoslo midiendo para asegurarnos de que nos va gustando cómo nos va quedando y que nos queda bien. Entonces, cuando lo vamos a medir, vamos a posicionar desde la delantera, lo ponemos así en diagonal y vamos hasta el final, y ahí me dio 17 centímetros. Al final le di un centímetro más de largo. Y desde la espalda lo hacemos desde abajo, desde donde terminamos el cuello, desde acá, así hasta acá. Y ahí me da 17 centímetros, ¿sí? Yo ya estoy terminando este segundo color, por lo que antes de seguir voy a dejar un poco para hacer la vuelta de cambio de color en las mangas, porque ahora yo les voy a mostrar bien cómo calcular esto. Y si estás trabajando, digamos, solo con un color, entonces te vas a saltar ese paso, que lo vamos a ver después. Una vez terminamos el canesú, vamos a hacer los cálculos rápidos para saber cuántos puntos debemos montar debajo de la axila o para la sisa. Entonces lo que debemos hacer es contar cuántos puntos tenemos en la delantera, en la espalda y cuántos para cada manga. Y luego vamos a sumar los puntos de la delantera y de la espalda. Entonces en mi caso me dan 75 puntos para la espalda, 70 para la delantera, 56 para la manga y 56 para la otra manga. Y aparte yo tengo los 8 puntos de las líneas raglan, ¿cierto? Entonces para el cuerpo vamos a usar los puntos de la espalda, de la delantera y de estas líneas raglan. Por lo cual si yo sumo todo esto me da un total de 153 puntos. Los puntos de las mangas quedan así, no los tocamos. Entonces, ahora con la medida del contorno de pecho, que en mi caso dijimos que eran 105 centímetros, ya habiéndole sumado la holgura, sí, los 15 centímetros de holgura, esta medida la vamos a pasar a puntos, con la regla de 3 usando la muestra, que en mi caso decía que en 10 centímetros yo tengo 20 puntos. Entonces hacemos una regla de 3. Si en 10 centímetros tengo 20 puntos, entonces en 105 centímetros, ¿cuántos puntos tengo? Y me da esta
105 por 20 igual dividido 10. Me da un total de 210 puntos. Luego vamos a restar a estos puntos a los que yo tengo que llegar, le vamos a restar los 153 puntos que son los que tenemos. Entonces 210 menos 153 me dan 57 puntos. Este número debe ser par. ¿Sí? Necesitamos que este número sea par. Entonces vamos a redondear y yo voy a usar 58 puntos. Entonces estos puntos que nos dieron los vamos a dividir entre 2, por eso debe ser un número par. Y a mí me da entonces que 29 puntos son los que tengo que levantar para cada axila. Para cada sisa más bien. Cada sisa. Entonces ahora con estos cálculos ya podemos continuar tejiendo. Bueno, antes de seguir, si estás haciendo cambios de color como yo, sabes que para la vuelta en que cambio de color necesito tener el color que llevo tejiendo, en este caso el amarillo, y el nuevo color. Como los puntos de las mangas luego los voy a dejar en suspenso, debo dejar aparte un trozo del hilado para luego cuando retomemos estos puntos poder hacer el cambio de color como lo venimos haciendo para que nos quede el mismo efecto. Para calcular cuánto debemos dejar debemos sumar los puntos que teníamos para cada manga. En mi caso eran 56 puntos para cada manga más los puntos que íbamos a montar en cada axila. En mi caso eran 29. Porque estos puntos también los que vamos a levantar en la axila los vamos a levantar para cada manga. A mí esto me da un total de 85 puntos. Y ahora con la muestra lo voy a pasar a centímetros. Y decimos que si en 10 centímetros tengo 20 puntos, entonces esos 85 puntos, ¿cuántos centímetros van a ser? Y yo voy a hacer la regla de 3 inversa. Multiplico por 10 y divido por 20. Y esto me va a dar 85 por 10 dividido 20 me da 42,5 centímetros. Entonces este va a ser la medida del contorno de la manga. Y ahora vamos a medir un trozo del hilado de esta medida, o sea de 42 centímetros, y yo voy a multiplicar esa medida por 12. Entonces lo que voy a hacer es buscar el cabito del final, ¿sí? Del otro extremo, y voy a medir entonces esos 42 centímetros. Estos 42 centímetros, 5, entonces por ahí 43. Y esta medida la voy a hacer por 12, porque para cada vuelta yo más o menos necesito 4 veces esa medida. Entonces acá llevo 3, 4, acá llevo 4 y 12. Entonces acá yo voy a tener para tejer 2 vueltas enteras con este hilado y la vuelta del cambio de color, y le dejo un pelín más por las dudas, ¿sí? Entonces acá podría cortar, medir para la otra manga y listo. También podría calcularlo de la misma manera si me va a alcanzar para tejer 2 vueltas del cuerpo, una donde dividiremos el tejido, una más, digamos solita, y luego la próxima del cambio de color. Con la medida del contorno que decidimos tejer, en mi caso eran 105 centímetros, medimos el lado y lo multiplicamos por 12, acuérdense, y le podemos dar un poquito más porque por cada vuelta
cada vuelta se lleva más o menos 4 veces la medida del ancho de lo que estemos tejiendo, más o menos, ¿sí? Por ahí nos sobra un poquito más, por eso siempre pongo un poquito extra de hilado. Si te gustan los videos y el contenido que estoy creando para YouTube, entonces puedes apoyar este canal uniéndote como miembro desde el botón unirse, donde tendrás beneficios exclusivos como estos que te muestro acá en la pantalla. O también puedes apoyar este video con el gracias o super thanks como te muestro acá. También me ayudas mucho dándole like, compartiendo el video y comentando. Y claro está, si todavía no te suscribiste al canal, suscríbete y activa las notificaciones por la campanita. Ahora sí podemos hacer la división del tejido. Entonces vamos a empezar tejiendo desde la primera mitad de los puntos de la espalda, desde el marcador de comienzo de vuelta hasta el primer marcador de la línea Wrangler. Saco el marcador y tejo estos 2 puntos. Saco el marcador y ahora voy a pasar todos estos puntos a un hilado auxiliar, que ya tengo enhebrado acá en mi aguja lanera. Asegúrate que te quedan todos los puntos en el hilado auxiliar y acá podemos hacer un nudo. Ahora vamos a montar los puntos que necesitamos para debajo de la axila. En mi caso son 29 puntos de esta forma. Vamos a enrollar así el hilado en el dedo gordo e insertamos la aguja así. Y ahí va uno. Y repetimos. Ya tengo los 29 puntos montados y ahora tejo estos 2 puntos que eran de la línea Wrangler que seguía. Saco el marcador y tejo todos los puntos de la delantera. Saco el marcador, tejo los 2 puntos de la línea Wrangler y repito pasando los puntos acá al hilado auxiliar y luego montando los puntos que tengo luego montando los puntos de debajo de la axila, que en mi caso son 29. Repetimos exactamente lo mismo que hicimos a este lado. Acá ya pasé todos los puntos a mi aguja lanera, a mi lado auxiliar, y ahora voy a montar nuevamente los puntos, los 29 puntos. Ya tengo los puntos montados y ahora voy a terminar de tejer estos 2 puntos de la línea Wrangler. Saco el marcador y termino de tejer estos puntos que me faltan de la espalda hasta llegar al marcador de comienzo de vuelta. Ahora ya terminamos la vuelta de separación del tejido. Así queda. Ahora yo voy a tejer una vuelta más con este color y luego cambio de color en la próxima vuelta. Acá tejo los puntos que montamos, que a veces pueden quedar muy tensos y hay que ayudar un poquito con el dedo. ¿Sí? Y no se preocupen por estas tiras que quedan acá como este huequito, que eso luego lo vamos a arreglar cuando recuperemos los puntos para las mangas. Bueno, entonces ahora yo voy a cambiar de color en esta vuelta, igualmente como les mostré antes, y ahora vamos a seguir tejiendo recto hasta llegar al largo que ustedes quieran, teniendo en cuenta que luego vamos a tejer la pretina o el borde de abajo en punto elástico, que va a ser también de los centímetros que ustedes quieran,
¿sí? Entonces vamos a continuar tejiendo recto, haciendo los cambios de color en caso de que estés haciendo cambio de color. Si no, teje recto hasta el largo que tú quieras y volvemos. Bueno, acá ya terminé de tejer la parte del cuerpo sin la pretina. Sí, ahora vamos a tejer la pretina. Y al final tejí casi 30 centímetros. Y luego voy a tejer 5 centímetros más o menos de pretina en punto elástico. La idea es hacer la pretina separada. Es decir, vamos a contar todos los puntos, los vamos a dividir en dos y vamos a poner dos marcadores de puntos debajo de las axilas, así como en los costados, que nos queden igual cantidad de puntos en esta parte de acá que en la de atrás. Y luego entonces vamos a tejer primero la parte de adelante en plano, en punto elástico, con la aguja más de menor número con la que tejimos el cuello, y luego vamos a recuperar los puntos de atrás y vamos a tejer la pretina, o sea, va a quedar acá cortada, digamos. Si tú no quieres hacerla cortada, entonces simplemente acá en este punto, cuando terminas de tejer el cuerpo, cambias de agujas y tejes la cantidad de centímetros que quieras en punto elástico. Igual, entonces si la quieres hacer separada, vamos a poner los marcadores de punto tal cual te dije y vamos a tejer hasta el primer marcador. ¿Sí? Hasta acá, con las agujas con las que venimos tejiendo. Entonces acá ya tejí desde el marcador de puntos, que acuérdense que lo tenemos en mitad de la espalda, hasta el primer marcador del costado, ¿sí? Entonces ahora voy a sacar el marcador y lo que voy a hacer es pasar todos estos primeros puntos hasta el otro marcador a una aguja auxiliar, a un hilado auxiliar. Sí, vamos a tejer primero la parte de la espalda y luego la de la delantera. Acá ya pasé esta primera parte de puntos a un hilado auxiliar, entonces le hago un nudo para que no se me vaya a salir ningún punto. Y nos quedaron entonces los puntos de la espalda en las agujas, ¿sí? La otra mitad de puntos. Una aclaración: si tú en el cuerpo no tenías un número par, digamos yo tenía en total 210 puntos, entonces me quedaron 105 para cada solapita pues de la pretina de abajo. Si tú no tienes un número par, no pasa nada, le das un punto extra a la espalda y no pasa absolutamente nada. O sea, si yo hubiera tenido 211, le hubiera dado 105 a la delantera, 106 a la espalda. Entonces acá quedamos con el hilado a este lado, entonces vamos a tejer la vuelta del revés y ahora vamos a tejer en plano y simplemente vamos a empezar haciendo creando pues el punto elástico. Tejemos un revés, un derecho, un revés, un derecho hasta el final de la vuelta. Acá ya cambié mis agujas del número menor con las que tejí el cuello. Ya el marcador de punto que teníamos de comienzo de vuelta lo podemos sacar, que estaba en la mitad de esta vuelta, y continuamos tejiendo. Y a partir de esta segunda vuelta vamos a empezar a hacer el punto de borde, que es que al comienzo tejemos los dos puntos del derecho, ¿sí? Tejemos toda la vuelta y al final los dos últimos puntos los pasamos sin tejer. Entonces al final de la vuelta, con el lado por detrás, los paso sin tejer. Y acá en la vuelta del revés del tejido, para el punto de borde estamos hablando, los primeros dos puntos se tejen del revés y los últimos dos se pasan sin tejer. Entonces el punto de borde, en la vuelta del derecho del tejido se tejen los dos primeros del derecho y los últimos dos se pasan sin tejer. Y para el lado del revés del tejido, los primeros dos puntos se tejen del revés y los últimos dos se pasan sin tejer, pinchándolos así. O sea, los pasas sin tejer como si fueran un revés así. No los pasas sin tejer como un derecho, sino como un revés así.
Te dejo acá arriba igual un video donde explico bien en detalle este punto de borde. Y entonces ahora vamos a seguir tejiendo esta solapa de la pretina pues de abajo del suéter. Vamos a tejer más o menos 5 o 6 centímetros dependiendo de lo que tú quieras. Luego vamos a cerrar los puntos de la forma italiana, que te dejo acá un video también donde explico detalladamente cómo hacerlo. Y luego cuando terminemos la primera parte vamos a recuperar los puntos de atrás, ¿sí? Y vamos a hacer exactamente lo mismo que en la solapa, o sea, vamos a tejer punto elástico haciendo el punto de borde que recién te enseñé y luego vas a cerrar los puntos de la misma manera. Entonces vamos a continuar tejiendo. Esta es la pretina de abajo y en el próximo video vamos a tejer las mangas y vamos a bloquear el suéter, sí, que es una parte súper importante, el bloqueo. Así que nos vemos en el próximo video. Te mando un beso, acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme qué te pareció, si tienes alguna duda, eso me ayuda un montón que me dejes un comentario, aunque sea un corazón de que te gustó. Compártele este curso a todas tus amigas y amigos tejedores que creas que les pueda interesar. Y por último también acuérdate que tienes las opciones de apoyar más este canal uniéndote como miembro o desde el corazón, que es el gracias.